Daniel, mucho gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar de la beca Erasmus. Nos puso en contacto TikTok con ese video que se hizo viral de esta beca. Muchísima gente interesada, muchísima gente con dudas acerca de esta beca y tú fuiste de las personas que comentó acerca de que ganó esta beca y fuiste muy amable para aceptar nuestra invitación a estar acá para platicarnos de ella. ¿Por qué no empezamos un poquito acerca de ti, quién eres, de dónde eres, qué estudiaste? Después nos pasamos a hablar de la beca, luego el proceso y la vida después de la beca. Listo, bueno, no, muchas gracias por la invitación. De verdad que me encanta poder estar aquí. Siempre que he podido, he sido como un promotor de la beca Erasmus Mundus porque ahora seguro lo vamos a hablar un poco, pero a mí me cambió la vida y me subió como mi proyección futura. Yo soy Daniel Aguado, soy ingeniero químico colombiano, ya por el acento lo verán. Em, Estuve en el proceso en el proceso Erasmus Mundus hace ya 10 años y digamos que ha sido una de las mejores cosas y por eso me gusta estar acá para poder contarles un poco cómo fue. Excelente, muchísimas gracias. Hace 10 años, esa beca Erasmus, entonces lleva muchísimo tiempo que está haciendo pues, sus programas para gente participando en esto. Yo entiendo que es un programa que está financiado por la Unión Europea y que asegura el financiamiento a ciertos programas por intervalos de tiempo, ¿no? Digamos como por 3, 4, 5 años, lo que sea. Se termina eso y como que entra una nueva ronda de programas. Exactamente. Cuando uno revisa el listado de másters disponibles, son proyectos al final que lo que quieren es promover la calidad de la educación europea. Si tú lees o cuando ellos mismos te explican para qué están, ellos dicen, queremos promover la educación europea como algo aspiracional para el resto de países fuera de la Unión. Priman o nos, a nosotros, me acuerdo que en ese momento decía mucho, queremos personas de tercer mundo que vengan y conozcan que la educación europea es una opción para todos, porque cuando lee uno el background un poco era, ellos estaban dejando de ser interesantes y todo el mundo quería, o la parte aspiracional era ir a estudiar al MIT, era ir a estudiar a Estados Unidos, a Boston, el resto de universidades, a Penn University, y la educación europea se estaba quedando rezagada en la atractividad que tenía para estudiantes externos, junto con otra crisis que tenían también los europeos, y era que como el nivel de vida y el nivel de pago para cargos no especializados o no profesionales es bueno, eso hace que estudiar, sobre todo niveles de maestría y doctorado, no sea tan atractivo para los locales y esto hace también un poco que la investigación y los esfuerzos de investigación a través de las universidades que financia la propia Unión Europea se estuvieran quedando sin gente y esto, pues digamos que todo este programa tiene múltiples objetivos y ahí te conté varios. Entonces, cuando le explican a uno, uno dice, tiene todo el sentido lo que están haciendo y al final uno se vuelve un promotor de eso, de que todos esos gaps se logren solucionar. Correcto, ya entiendo. Y también he escuchado que actualmente los programas buscan ser parte de la solución a la Agenda del 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, todo tiene sentido. Mucha gente me pregunta, es que ¿por qué hacen esto? Por qué te dan todo gratuito? Parece un sueño, ¿no? Que te van a mandar a Europa, vas a estudiar en 5, 3, 4, 2 países, te vamos a dar un título de todas estas universidades, todo pagado. Y pues ahí están un poco las razones. O sea, es un tema de, como tú decías, promocionar el área académica, cultural, europea, contribuir a la solución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y entre otras cosas. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en mente, que sí existen ese tipo de apoyos. Siempre hay que buscarlos en las páginas oficiales, eso sí es muy importante, estar seguros de dónde estamos sacando la fuente. Pero esta beca hemos hablado de que es muy generosa. ¿Nos podrías decir un poquito de qué incluye? ¿En qué consiste? La beca
en mi caso, y lo van a ver, no es un monto específico para todos los programas. Cada programa tiene asignado y distribuye de forma diferente los recursos que se le asignan, porque puede querer aceptar un poco más de estudiantes pagando un poco menos, o aceptar menos estudiantes y darles un poco más. Pero en orden como para que ustedes entiendan, y no ha cambiado mucho desde la época que yo lo hice, estamos hablando de que da para que libre de, o sea, ya habiendo pagado los tuitions, los gastos universitarios o la matrícula, digámoslo así, te deberían estar quedando unos 1.200 euros mensuales, incluyendo los meses de vacaciones, porque ellos lo que hacen es, esos meses de vacaciones te los pagan para que aproveches como traslado. Es decir, que te vayas a tu país, estés un tiempo allá, no hay problema de que regreses a pasar el verano en tu país si no quieres aprovechar para quedarte, porque entenderás que muchos aprovechamos es para conocer y pasear, y tal vez el espacio de regresar al país es más para los trámites de visa, no para estarnos todo el periodo de verano. Pero digamos, para mi caso es, apenas llegué, 2.500 euros para reponerlo del traslado, Wow. de ahí en adelante 1.250 mensuales hasta que llegó verano. En verano, digamos que no me lo paga, no lo pagan todos los meses, pero apenas llegas, te pagan esos meses que no estuviste, con otra vez para reponerte el traslado, la ubicación, 2.500 otra vez en el segundo año, y otra vez 1.250. Y eso ya estaba, o sea, eso es libre, lo que te digo, porque ellos descuentan de entrada los gastos de matrícula. Tú no ni siquiera ves ese dinero, sino ellos te matriculan automáticamente y arrancas el proceso. Escuché de otros Erasmus que eran lo que te decía, 1.100, 1.050, otros un poco más, 1.300, pero están muy en ese orden de magnitud que como aún hoy es muchísimo dinero, suficiente para vivir allá de una forma cómoda y no pensar en una necesidad de buscar trabajo, sino dedicarte realmente a sacarle el máximo provecho al estudio. Claro, ya veo. Qué interesante. No había escuchado de ese monto de traslado, pero pues es una ayuda súper buena para las personas que están buscando ir y regresar de su país, sobre todo para eso que comentas, ¿no? Para los temas de la visa, porque desde luego, pues quedarse ahí en las vacaciones hace todo el sentido del mundo. Pero también qué bueno que tocas ese punto de que si te da el dinero o no te da el dinero, porque fue un tema muy repetido en los comentarios, que 1.000 euros o 1.000 cacho no te dan para vivir en Europa. Y yo creo que es un comentario que nace un poco de percepciones que tenemos en Latinoamérica equivocadas de que allá todo es muy caro. Y me parece que lo que la gente no tiene en mente es que este dinero es para que tú vivas como estudiante, para que rentes un departamento compartido, normal, pues que estés comiendo de vez en cuando afuera, pero pues con medida. Entonces, mucha gente tomaba, por ejemplo, el salario mínimo de los países. Decías que 1.000 euros es el salario mínimo de tal país. Pero bueno, ese salario mínimo está considerado para que tú vivas ahí, para que hagas una familia, para que tengas, ¿no? O sea, como tal un desarrollo como humano, no para que Pagues estudies, impuestos, para que pagues pagues impuestos. impuestos. Nosotros no pagamos impuestos en las becas. Exacto. Entonces, tú nos puedes confirmar que con tu dinero que te dieron viviste suficientemente bien. Sí, no, más que suficiente. Sí te tengo que decir que depende mucho de la ciudad y del país y de todo lo que escojas. Obviamente hay variación entre el nivel de vida y los gastos que hay entre cada ciudad. Pero sí, yo creo que lo dijiste, uno se va con pensamiento universitario. Yo no voy a comprarme un auto, no voy pues a tener una vida como la que uno tiene o la que uno aspira en Latinoamérica, ni la necesita porque son ciudades más pequeñas, buscas apartamentos que los lugares universitarios están normalmente al lado de la universidad, entonces te vas a walking distance, siempre buscas esto. Entonces, al final es mucho más que suficiente. Yo te digo, más o menos entre el alquiler del apartamento, yo pagaba unos 450 euros mensuales. Ese era mi mayor gasto. En la universidad hay restaurantes universitarios, en las dos universidades en las que estuve lo había, con el almuerzo costaba entre 3 y 5 euros, y si querías
darte un megalujo, 7 euros, pero tú decidías al final en qué nivel estás. Si quieres cocinar, te vas a ahorrar otro dinero. Entonces, hay que buscar la forma de vivir con eso y te queda, o sea, a mí me quedaba para enviar algo de dinero a mi país eh, y me quedó para viajar sin ningún problema y afortunadamente todo se da si te programas y te organizas para vivir cómodo, pero adaptado a una vida estudiantil, porque aún los estudiantes europeos que viajan a otras ciudades para estudiar, pues toman estas decisiones de vivir cerca, compartir apartamento, tú lo dijiste, ese tipo de decisiones que son como las que se vuelven más obvias. Correcto, ya veo. Muy bien, nos platicabas que eres ingeniero químico. ¿Cuál fue tu Erasmus? ¿En qué países lo realizaste? ¿Cómo estaba la oferta de países que podías elegir? ¿Qué nos podrías platicar de tu Erasmus en específico? Ok, yo hice un Erasmus que ya no está disponible, se llamaba Erasmus Mundus in Engineering Rheology, que es en ingeniería de la rheología. Rheología es una ciencia que estudia el flujo de fluidos o los fluidos en general y es muy útil en ingeniería química porque permite evaluar el desarrollo de productos, digamos una mayonesa o una salsa de tomate, tienen una complejidad del flujo como tal o inclusive a niveles industriales, los petróleos, también son fluidos que tienen una complejidad. Entonces, pues es un campo muy amplio desde los alimentos hasta la industria petrolera, en donde hay un conocimiento muy específico sobre el flujo y esto permite, pues, digamos, una cantidad muy amplia de campos de aplicación. Esta oferta obviamente no estaba disponible en mi país, ni siquiera hoy en día, 10 años después, te puedo decir que hay un programa tan completo como el que yo tuve la oportunidad de estar. Ya hace poco una universidad abrió una en desarrollo de productos, pero no llega a tener todas las competencias, digamos, que tenía mi programa y el nivel de profundidad en investigación. Eh, el programa, en mi caso, estaba ofertado por 7 países, en donde, pues ahora en el proceso lo explicaremos cómo es, pero los países eran, bueno, 6 países, 7 universidades, 2 estaban en Bélgica, estaba una opción en Francia, Italia, Eslovenia, Portugal y España. Correcto, una oferta muy amplia de países para poder elegir. Y tú te terminaste, el país o la universidad organizadora era en Portugal y tú Sí. terminaste eligiendo Portugal y España, ¿cierto? España y Portugal en ese orden. Y fue un tema más enfocado a qué era lo que quería. O sea, digamos que seguramente cuando entrevisten a otros Erasmus van a ver, hay unos que prima el tema cultural y lo que dicen es, yo lo que quiero es vivir una experiencia. Entonces, por lo menos una compañera mía venezolana quiso irse a Eslovenia porque le parecía esa Europa como oriental, como diferente, quería vivirlo y ella lo tomó por un tema cultural, un poco por encima del tema académico. Yo me fui más por un tema académico y en España era donde estaba como la mayor cantidad de temas académicos que quería y que estaba interesado. Entonces escogí España y el programa mío estaba diseñado para que todos escogiéramos un primer país, ahí estuviéramos un año, luego regresáramos al segundo año en septiembre, todos nos reuniéramos por 3 meses hasta fin de año juntos, todos nos uníamos los que veníamos de todas las universidades, terminados esos 3 meses, se separaba cada uno al país final donde desarrollaría su tesis. Yo escogí desarrollar mi tesis en Portugal, también por un tema académico, porque los temas de investigación en los que estaba interesado se daban en ese país. Entonces, ese tema. Y segundo, la verdad, entendiendo la competitividad que tiene Brasil en Latinoamérica y siendo el único país que no se habla español, también dije, me voy a dar el chance de aprender ese idioma que me parece que me daría una ventaja competitiva, por lo menos en Latinoamérica. Entonces también quería aprovechar ese segundo año para aprender portugués de una forma más como de inmersión. Correcto. Una manera muy estratégica pensándola en tu futuro laboral, ¿no?
Exacto. Muy bien, comprendo. Esta es lo que veo de estas Erasmus, que cada uno tiene su manera de operar. Es decir, hay algunos que te dicen, a ver, tú vas a empezar el primer semestre en esta universidad, en este país, después puedes elegir para estos dos, y si eliges estos dos, puedes tener un camino para cada uno, o te dan una dinámica completamente diferente en la que tú eliges, así como fue tu caso, en dónde vas a empezar y qué universidades quieres. Entonces, por lo que entiendo, prácticamente cada programa Erasmus tiene su independencia, tiene sus procesos de postulación, aunque todos se acaten a fechas y se acaten a ciertos guidelines, lineamientos principales, pues cada uno tiene su propia manera de seleccionar, de aceptar personas, de distribuir a las personas que van a estar estudiando. En este caso, si una persona quiere postular en una Erasmus, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empieza uno? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero, a ver, hay que ver es qué te interesa aplicar y dónde tienes más probabilidad de que te escojan, ¿no? Porque obviamente si tu perfil es atractivo y está justificado para que te acepten, seguramente si yo hubiera aplicado a uno enfocado en leyes, tal vez mi probabilidad de entrar es mucho más baja. Entonces, si hay un tema de background, no solo porque a ti te interese, sino porque tienes el background para hacerlo, sea background académico, es decir, tienes muy buenas notas, tuviste una tesis o un proyecto de grado en tu pregrado que estuvo asociado a esa temática. Eso te va a ayudar a, a entender hacia dónde debería estar tu perfil, porque al final vas a competir con gente de todo el mundo que también va a tener sus argumentos para que lo acepten, ¿cierto? Entonces, mi primera recomendación es métete al listado de la página de Erasmus Mundus y mira cuál es el listado de másters que están disponibles. Y entonces ahí vas a entretenerte porque eso es lo que hace la independencia, que creo que tú ya lo dijiste, es cada país, cada programa tiene su página web específica en donde explica todo en detalle. Entonces, pues tú empiezas a revisar, bueno, cuáles son los requisitos, estos son los 5 o 10 que me interesan, entonces ya entra uno a cada uno y dice, listo, cuáles son los requisitos, cuál es la estructura del programa, que era un poco lo que tú explicabas. Todo el mundo va a estar en los mismos países o cada uno se divide. Yo puedo escoger mi país, no puedo escoger, porque cada programa tiene sus reglas, como tú lo dijiste, y cada programa tiene la beca o el valor de la beca final ajustado. Hay unos rangos, como hemos hablado, uno puede decir desde 1.000 euros, he visto becas hasta 1.250, el caso mío, un poco más alto en otros casos. Entonces uno va viendo eso, cómo están distribuyendo, qué instrucciones le dan. Eso es lo primero, entender dónde están mis mayores probabilidades, mirarlas y detallar los requisitos y ver cómo puedo aplicar. Entiendo yo que tú puedes aplicar en realidad muchos másters al tiempo porque, como te digo, cada programa es independiente. Una vez que te ganas la beca, no puedes aplicar a otros programas, eso sí, a otros máster. Ya te ganaste un máster, no puedes estar yendo a buscar vivir el resto de tu vida haciendo másters con la beca. En mi época había una restricción de edad también, no, hasta cierta edad no he vuelto a ver los límites, pero pues me acuerdo que era como 30 años tal vez, era una edad específica donde decía ya a partir de estos años para la maestría no estamos aceptando más gente. Y, y creo que ese es el primer paso, como seleccionar, escoger, detallar, revisar los requerimientos y ya cuando estás ahí, pues el siguiente paso que es bastante importante es entender el requerimiento de idioma. No todos exigen, todos los que vi exigen idioma inglés, exigen una prueba, normalmente IELTS, y algunos tienen opcional hacer TOEFL. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver, es realmente cuáles son los requisitos. Eh, no faltaba más, creo que recomendarlo es, yo no necesité ningún intermediario, no lo pagué a una agencia, no necesité pagar una asesoría, no gasté dinero en ese tipo de intervenciones ni terceros, porque las propias páginas te dicen no es necesario, escríbenos a nosotros directamente si tienes dudas, ellos responden fácil, aun cuando uno no esté aplicando, muchas te van contando, te mandan información, te dicen qué debes hacer, te mandan guidelines, o sea, ellos son muy abiertos y es no hay que gastar dinero en intermediarios para lograr llegar a eso.
creo que esos son como los consejos que puedo dar. Correcto. En cuanto al idioma, te piden el inglés, pero ¿te ha tocado ver o escuchar de algún otro Erasmus que te pida otro idioma, además del inglés? No, no, y esto lo hacen mucho por lo que ya viste es un programa de movilidad. Y si tu primer país es España y tú sabes español muy bien, pero te tienes que mover a un segundo país y ya no hay más países que sepan español. Entonces, pues, o sea, no hay forma. Todas mis materias las vi en inglés porque somos, y sobre todo pasa porque em, los otros compañeros de Rusia, de India, de donde sea, pues tampoco van a poder tener este tema de tener varios idiomas. Entonces, es un tema de que está muy estandarizado que los programas están en inglés. No he visto ningún caso en donde el requisito sea otro idioma. Bien. Y hablabas de que puedes postular a varios. Sí, yo he visto en la actualidad que en la actualidad al parecer no hay límite de edad y puedes postular a tres Erasmus. Me imagino que también podrás postular a otras becas fuera de las Erasmus. Sí. No fue tu caso, tú no aplicaste a otra, no tenías un plan B. No, la verdad no, no fuera, no como beca, porque como te decía, mi mayor motivador era académico. Yo quería fortalecer este tema de desarrollo de productos porque quería que mi vida profesional se desarrollara en eso y mi background como ingeniero químico no me lo estaba dando, cómo crecer, no estaba teniendo el conocimiento ni las capacidades para esto. Entonces yo busqué es lo que me interesaba y pues se me dio con becas. Ya, yo creo que si no hubiera quedado, hubiera empezado a buscar otras opciones, inclusive en otras ramas, pero más como conformidad, porque no veía algo que me apasionara como este caso. Si ustedes leen el listado de másters, hay cosas completamente apasionantes, son cosas de tendencia, salen másters en los temas, como dijiste tú, de sostenibilidad, lo que esté de moda, eso seguro hay un máster que está intentando atacar esa problemática y lo está haciendo con el más alto nivel. Entonces, creo que eso es lo que me pasó un poco, era que yo tenía una necesidad muy específica que quería resolver. Correcto. Sí, aportando a lo que comentas, es algo muy cierto. Yo he escuchado en varios lados que los programas del Erasmus Mundus son como programas orientados al futuro. Es decir, los retos que se quieren resolver a nivel mundial en el futuro, los trabajos que van a estar siendo necesarios en el futuro. Así que son pues una excelente oportunidad para personas que estén buscando tener un perfil académico que le pueda servir más adelante. Pero con Exacto. respecto al nivel de inglés, Daniel, ¿qué tan bueno era tu nivel de inglés? No, la verdad sí, a ver, si lo vamos numérico como para que lo entiendan, el requisito normalmente es nivel em, en numérica en TOEFL es 90 de 120, ese es el mínimo que piden. En algunos casos 85, pero eso es muy escaso. Y en IELTS piden algo así como 6.5, ¿sí? Entonces, eso es como lo mínimo que he visto y en realidad sí se necesita estar en ese nivel porque al final hay que entender que son europeos hablando inglés. Entonces tú sabes que van a tener acentos específicos, no es tan fácil. Tus compañeros van a ser todos extranjeros hablando inglés. Entonces, si tú no tienes un buen nivel, nadie te va a hablar como en los cursos de inglés. O sea, como decimos Ujú. aquí, no es lenguaje, no es Open English. No vas a tener eso. Te vas a encontrar con chinos con su acento, rusos con su acento intentando hablar. Y si tú no tienes un buen nivel, lo que va a pasar es que no vas a entender las clases y más complicado aún, no vas a poder desarrollar las actividades. Entonces, si está en ese orden, yo creo que es un tipo B1 tirando a B2, lo mínimo que debería pasar para que realmente te vaya bien. Igual te están calificando, igual puedes perder, igual tienes exámenes, exposiciones. Entonces, sí es muy importante que estés seguro y no hacer como trampa en ese tipo de cosas, porque al final te va a afectar en el desempeño. Y hay gente que pierde la beca, conocí un caso por bajo desempeño. No quiero decir por el idioma, pero en este caso fue por una persona que se desmotivó del proceso, pero,
pues puedes perder la beca por bajo desempeño. Es como en cualquier universidad y eso tiene sus consecuencias. Claro, sí, desde luego. Pues 85-90, un nivel muy accesible, de verdad, para una persona que esté pensando hacer una maestría. O sea, es el estándar. Si uno quiere acceder con menos puntaje a una maestría en Europa, pues simplemente no es para él, o sea, no está Ujú. preparado. Suena muy lógico. Pues bien, correcto. Ahora, hay un mito, hay una creencia alrededor de esta beca, de que como es tan buena y seguramente tantas personas la quieren, pues es imposible ganarla. O sea, la ganaste tú, la ganó Juan, la ganó Pedro y ya. O sea, nadie más la va a ganar y yo nunca la voy a ganar. ¿Por qué le podría decir a las personas que tienen esta creencia, esta idea? Mm, ¿Tú enfrentaste miedos, enfrentaste inseguridades por tu parte? Digamos, el Daniel antes de ganarla, ¿cómo se sentía al respecto? Y ahora que la ganaste y que llevas tantos años después y que tienes experiencia hablando con otras personas, ¿qué puedes decir al respecto? O no, obviamente que hay inseguridades normales. Al final es un proceso de selección como muchos otros o un trabajo, lo que sea, y tú tienes que entender que puede no pasar. Ahora, yo ya di ese consejo y es, hay que ser muy estratégico en encontrar cómo puedo lograr yo a la luz de lo que hay en interés en investigación, el tipo de universidades en las que está, cuál es la temática principal que ellos están tratando y cómo mi hoja de vida o mi experiencia o mi récord académico me va a ayudar a aumentar mis probabilidades. Esto es un tema de estrategia y probabilidades. Lo que yo te decía, si yo me presento con mi perfil de esa época o inclusive con mi perfil de hoy, con mucha más experiencia, a un eh, máster en leyes, no me van a aceptar, pues porque no tengo lo que se requiere para entrar sobre otros que sí lo tienen. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que entre más juguemos con la probabilidad de buscar en dónde está mi fortaleza, pues va a disminuir. Pero sí, efectivamente yo tuve esa frustración o ese miedo, pero cada vez veía, o sea, esto arrancó porque una compañera, yo apliqué porque una compañera de mi universidad, una ingeniera de sistemas, fue la que un día me dijo, oye, voy a empezar a aplicar a esto. Yo le decía, uy, qué bueno, ojalá te ganes con un poco de, no sé qué vaya a pasar, pero pues chévere. Al final se fue y me acuerdo de ese correo diciendo, esto es verdad, ya me entregaron mi primer cheque, les recomiendo a todos que estén pendientes, el proceso arranca nuevamente en un par de meses, por favor, aunque sea, inténtenlo. Y ese mensaje fue como un despertar, porque al final yo dije, bueno, ella lo logró, una persona muy cercana a mí, ninguno quisimos hacerlo cuando ella lo estaba intentando, entonces no sabemos si es porque no teníamos las capacidades, no quisimos hacerlo. En el siguiente grupo yo fui el único de los amigos que apliqué y también quedé. Entonces yo decía, no, pues o sea, la probabilidad es toda, porque de dos casos cercanos los dos quedamos. Eh, Creo que los dos hicimos este tema de ser estratégicos, de buscar los requisitos, de intentar sacar el máximo puntaje para que eso no, si ese fuera un criterio, no lo sabemos, pero decíamos, ¿cómo hago para sacar lo máximo que tengo que pasar en inglés? ¿Cómo hago para escribir una motivation letter que sea lo más explícita de que yo soy la persona adecuada, que admiro el trabajo? Yo me acuerdo que para escribir la carta de motivación, revisé las investigaciones que cada una de las universidades estaban haciendo y en mi carta de motivación escribí esas referencias y les dije, me apasiona lo que está haciendo el doctor Loic en Portugal sobre este tema y esos papers que publicó, me encanta lo que está haciendo esto, o sea, como realmente transmitir esa pasión que tenemos nosotros los latinos en lo que hacemos. Obviamente hablar del tema cultural, hablar de lo que nos puede representar a nosotros que tenemos menos oportunidades. Creo que las dos herramientas, esa carta de motivación y el examen también te van a ayudar a ganarte ese espacio que tú te mereces y que de verdad estás buscando por unos motivos. A mí en algún momento una compañera, alguien que aplicó como unos 4 años después y que también quedó, una colombiana, una subject management, escribí una carta de motivación inicial y me la mandó. Yo decía, te falta toda la pasión, o sea, tú estás diciendo que te ha ido bien en la vida o sea, que te ha ido bien en la universidad y por eso quieres estar, pero ¿dónde está ese interés realmente en lo que ellos representan?
¿Qué estás pensando del futuro? ¿Por qué por encima de por encima de una universidad de Estados Unidos? Ese tipo de frases van a hacer toda la diferencia en esa carta de motivación y creo que fue importante en mi caso. Claro. Increíble lo que nos acabas de comentar, Daniel. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ahí es donde mucha gente se traba, mucha gente falla en su carta de motivación y donde mucha gente pide asesoría, ¿no? Así como tu amiga te pidió a ti una asesoría de amigos, mucha gente busca eso, que alguien le pueda revisar su carta de motivación, porque exactamente es donde le permites a las universidades, al comité de selección, conocerte y saber si vas a ser una persona adecuada para el programa. Tú puedes tener las mejores credenciales, puedes haber sacado el mejor promedio, 120 en tu examen TOEFL, pero si les mandas una carta de motivación en la que no se entiende por qué estás aplicando ahí, no te van a dar un lugar porque no saben si te van a poder ayudar, no saben si es correcto para ti esa maestría y no quieren a alguien insatisfecho en su programa, no quieren a alguien que después salga y hable mal del programa porque no era la persona adecuada. Quieren personas que sepan lo que están buscando, que sepan específicamente por qué ese programa. Y eso es algo que tú hiciste. Ahorita nos decías que hiciste la tarea de entrar a buscar las investigaciones de cada una de las universidades. Y yo creo que le diste al clavo con eso, Daniel, porque demostraste esa pasión específica, respondiste al por qué estás aplicando a este programa, ¿no? Entonces, yo creo que se entendió de una manera en la que o voy aquí o no voy a ningún lado. O sea, o me aceptan ustedes o me quedo donde estoy sin hacer nada. O sea, tienen que ser ustedes. Así que felicidades por eso y qué bueno que lo puedes compartir y afirmar aquí con todos para que lo tengan en mente. Em, con respecto a ese proceso de estar aplicando, ¿cuánto dinero gastaste que te acuerdes? ¿O cuánto dinero crees que una persona tenga que considerar de gasto para todo el proceso de postulación? Yo entiendo que aplicar es gratuito, pero pues está el tema del examen de inglés, está el tema de quizá de papeles, traducciones. ¿Cómo cuánto sería un colchón que tú dirías de dinero que hay que tener en mente? No, efectivamente, el costo del examen es como lo que hay que mirar. Eso sí, como les decía, hay que mirar en su país cuánto cobran por el IELTS, cuánto cobran por el TOEFL. Creo que ahora están virtuales y eso está como muy unificado, pero en mi época sí dependía de la institución, dependía de los horarios, las fechas que te sirvieran, todo ese tipo de cosas. Eso es como lo primero que hay que revisar. Eh, la mayoría de documentos no requieren traducción, la mayoría, solamente a mí me tocó traducir eh, eh, mi récord de la universidad, mi diploma y mi récord, mis transcript, porque mi universidad no los genera en inglés. Ahora, en esa época no los generaba, ahora ya te los generan de primera vez en inglés, entonces creo que eso ni siquiera hubiera sido un costo hoy en día. Eh, y pues lo que te decía, como un tema de cada país, pero yo te digo, yo en mi momento no gasté $100 en el resto de cosas, o sea, no los gasté, fue mucho menos, más el examen de inglés. O sea, yo Ya. te digo, en imprimir, en traducir, en sacar el certificado de la universidad, lo que me cobraran, pues porque tú sabes que depende de cada universidad, tiene sus tarifas en hacer la traducción y el resto lo hice yo y en el envío de la documentación, porque si te piden el envío del original, a pesar de que tú aplicas virtual, antes de que te permitan viajar, ellos necesitan chequear que toda la documentación se ve original y pues a mí por lo menos en su momento me pidieron todo el paquete y el envío pues tenía un costo, pero lo que te digo, todo eso, no recuerdo que haya sido $100 y no recuerdo si el examen estaba en unos $150 adicionales. Entonces, pues eso fue todo en el lapso de un año, no fue todo en un golpe, es como lo primero que hice fue el examen, luego saqué el resto de documentación, porque pues tenía como las fechas para lograr hacer todo. Correcto. Estuviste un año en Portugal, un año en España, bueno, al revés. ¿Cómo estuvo el tema de la adaptación cultural? Entiendo que son los países más cercanos a Latinoamérica, en Mm. España y en Europa en general, España y Portugal, Francia, Italia. ¿Cómo estuvo? ¿Tuviste complicaciones? ¿Fue difícil para ti vivir fuera de tu país? ¿Qué dificultades enfrentaste? No, yo creo que como dices tú, me tocaron los países más fáciles dentro de todos. De entrada hay muchos latinos, de entrada tus compañeros de Erasmus se vuelven también amigos y ellos la tienen más difícil
porque culturalmente hay muchos que son más complicados. Nosotros los latinos, al fin y al cabo, tenemos barreras culturales, pero no tan grandes como alguien de la India, como alguien de Pakistán, como alguien de mujeres musulmanas, tenía compañeras, inclusive la gente de China. Eh, entonces nosotros, de hecho, nosotros nos volvemos en mucho sentido, y lo vi con varios de mis compañeros, tenía una compañera venezolana, un brasilero, y yo éramos los latinos, y éramos como los más cercanos a la cultura, aunque no lo creas, pues comparado con todos esos que te digo, Claro, teníamos actitudes muy parecidas, comíamos, estábamos mucho más abiertos a lo que nos servían allá, conocemos los platos, y te lo digo inclusive en mis viajes, o sea, yo no me siento tan ajeno en estos países como una persona con, me acuerdo, uno de mis amigos persas, en realidad se veía la complejidad que vivía, o cuando llega la hora de orar a los musulmanes, que así estuviéramos en clase, se salían y tenían su rezo y volvían a entrar, pues imagínate el choque para ellos, que nadie lo hacía, todos, y ni el profesor seguía en su clase y ellos pues tenían que salir a hacer su claro. momento de meditación y ellos regresar. Entonces, tú me dices, para nosotros los latinos enfrentarnos a la cultura europea, no digo que no sea fácil, no digo que sea fácil, pero nosotros al contrario la estamos teniendo más fácil que otros, y eso es una ventaja para nosotros. Nos adaptamos mucho más fácil, encontramos muchos latinos allá, nos hacemos amigos más fácil de los propios locales. Entonces creo que es un tema de mirarlo. Sí hay que tener en cuenta que encuentras de todo. Entonces encuentras gente que no entiende por qué la Unión Europea te está pagando la beca. Sí, por fuera, no en los compañeros, pero por fuera empiezas a sentir como cuestionamientos, como que tú les cuentas tu historia y quedan un poco en shock de por qué estás viviendo tan bien y por qué te das estos lujos si yo no me los puedo dar y yo soy español. Entonces como que hay que saber qué va a pasar de todo, y, y, y pues entender que eso es normal, que ellos están viviendo también choques al vernos a nosotros ahí patrocinados en todo caso. Obviamente tuve comentarios complicados. Alguna vez me dijeron, ¿por qué no le dices a tu mamá que te mande algo de coca? Pues por ser colombiano, obviamente eso pasa. Me lo dijo uno de los laboratoristas de la universidad. Y pues bueno, o sea, yo creo que es un tema de resiliencia y de entender con la madurez que uno tiene que entender que eso para ellos es un chiste, nosotros lo podemos ver diferente, pero nosotros tenemos que ser los que asumimos con madurez esos momentos, y ellos también están viviendo el choque cultural de vernos ahí, y hay que respetar eso y hay que darle su proceso poco a poco. Cada vez más eso es más difícil, obviamente el término sudaca y con todo el tema de las prohibiciones ya cada vez se ve menos, pero existe y va a existir. Yo creo que sí hay que ser muy honesto en que no crean que la situación va a ser siempre perfecta y que todo el mundo te va a querer, porque para cada persona que conozcas dentro o fuera de la universidad, la experiencia de verte va a ser diferente. A algunos les vas a parecer algo curioso, chévere, quieren conocerte, quieren estar contigo porque también para ellos es un impacto cultural, y hay otros que al contrario te van a querer lejos porque les parece injusto que tú estés ahí, porque no les parece correcto que estén llenando la universidad de extranjeros que no están pagando. Entonces, pues es un tema que cada uno tiene que asumir con la mejor actitud, porque al final esa es la cultura y eso es el mundo. Fuera o dentro de Erasmus, esa es la realidad. Claro, exacto, lo que tú dices, una pequeña dosis de realidad, eso sucede en todo el mundo. Para nosotros los latinos tenemos más facilidad en Europa de podernos adaptar. Es una cultura, finalmente la cultura occidental, no es como irnos a China, tenemos esa facilidad. Y sí, claro, en todos lados hay gente ignorante, hasta nuestros propios países, dentro de nosotros mismos en Latinoamérica, país contra país, tenemos bromas, tenemos de pronto situaciones. Entonces hay que entenderlo, hay que saber que nos vamos a enfrentar a eso, a lo bueno y lo malo, pero impera lo bueno sobre lo malo, Totalmente. sobre todo porque vas a un ambiente académico, vas a un ambiente de universitarios, de aprender. Entonces, pues no vas a hacer trabajos de poca monta, no vas a un mundo extraño, vas a un programa bien definido, bien establecido, con patrocinadores, eh, que son patrocinadores importantes, a universidades buenas, a estudiar,
Así que, pues, una increíble experiencia en general la que tuviste. Tú, me imagino, ¿verdad? Por lo que nos cuentas, al momento de que te gradúas, ¿qué opciones tienes? ¿Qué hiciste en tu vida laboral después de graduarte? Ok. Antes de eso quería decir algo porque sí me parece importante y es las oficinas de relaciones internacionales de las universidades en donde estuve y en general las que conocí por mis compañeros son un muy buen punto de apoyo. Te ayudan a buscar el lugar donde quedarte, te ayudan a solucionar problemas de visa, te hacen las citaciones, te ayudan a ubicarte. O sea, estén tranquilos todos de que lo que tú dijiste es un programa muy estructurado que tiene todo el apoyo y toda la red de apoyo para que tú tengas tu carnet de salud apenas tocas el país, para que tus temas de ubicación, de temas migratorios estén corriendo bajo las personas adecuadas cuando ya estás allá. O sea, estando allá, apóyense mucho en la oficina de relaciones porque para eso están y son oficinas que tratan no solamente los casos de los Erasmus, sino de todo tipo de estudiante internacional y conocen y tienen la red y les ayudan a todos. Entonces creo que sobre esas cosas hay apoyos, hay que es estar pendiente de generar esa red de apoyos y garantizarla. Y ya volviendo a la pregunta de mi futuro, digamos que yo cuando ya estaba terminando mi proyecto de grado, mi tesis, empecé a hacer búsqueda de trabajo. Estas oficinas de relaciones internacionales empiezan a hacer ferias de empleabilidad para nosotros, o sea, para los que somos extranjeros, contactando empresas que están interesados o que por alguna razón apoyan a aquellos inmigrantes que vienen a estudiar, porque también hay empresas que tienen este tipo de programas. Entonces, estas oficinas son un link entre esas empresas y pues los estudiantes extranjeros. Entonces, a través de esta oficina empecé a ver opciones. Hay opciones de medio tiempo que puede que te sirvan. Hay opciones de tiempo completo en otro país diferente a donde estás. Creo que hay muchas oportunidades. En el momento en el que yo estuve, hace 10 años estaba Europa en una crisis, específicamente España, Portugal, Grecia, estaban con una crisis económica en donde los niveles de desempleo estaban bastante altos, el famoso paro, y pues la situación laboral no estaba tan sencilla. Yo sí tuve como algún par de oportunidades, pero tal vez no eran tan competitivas como lo que yo quería. Y afortunadamente la empresa donde yo trabajaba en Colombia antes de irme, que era Johnson y Johnson, le gustó mucho que yo haya hecho esa maestría porque era una maestría, como hablamos, como muy específica, muy aplicable al desarrollo de productos, que era lo que ellos también sentían que en Latinoamérica no había esa capacidad. Entonces me hacen la oferta de regresar a una posición mucho mejor de la que tenía, pues digamos como 2 niveles por encima de donde yo estaba, con paquete salarial y de compensación muy interesante. Entonces, a pesar de que yo decía qué bueno hubiera sido tener la oportunidad de quedarme un par de años por lo menos en Europa y que estaba teniendo esa red que me apoyaba, pues me salió muy rápido la oportunidad de regresar y pues la aproveché. De hecho, yo regresé a trabajar, eh, estuve unos meses en Colombia trabajando y luego volví a Europa a presentar la tesis, a presentar la tesis y terminar el proceso. El programa estuvo súper abierto, de hecho, ellos tienen indicadores de qué bueno que la gente se ubica fácil o en un programa de doctorado o en un trabajo, porque ellos dicen, eso es lo que queremos. De hecho, cuando yo les dije, me tengo que ir antes de hacer la sustentación, ellos dijeron, qué bueno, ¿en qué te ayudamos? ¿Cómo hacemos? Porque eso es lo que queremos, sea aquí en Europa o fuera, lo que no es buen indicador para ellos es que tú te quedes quieto. Entonces ellos Correcto. ponen, de hecho, en la página en algún momento llegaron a poner dónde nos estábamos ubicando nosotros. Entonces había un listado de, hay una persona en Johnson y Johnson. Entonces para ellos es publicidad de, miren que si tú vienes aquí, vas a salir de aquí a encontrar trabajo en un periodo de tiempo muy corto. Y de hecho así fue. La mayoría de mi promoción, a los 3 meses de habernos graduado, estábamos todos ubicados. Nadie quedó como sin saber qué hacer. Bueno, excepto un par que se quedaron por vacaciones diciendo, yo sí voy a aprovechar y voy a estar en Europa viajando un tiempo. Pero la mayoría que lo queríamos,
regresamos a ubicarnos muy rápido, muy rápido. Excelente. Perfecto. Pues, ¿qué opinas, Daniel, si hacemos unas preguntas del público que recibimos por Instagram? Recibí bastantes, las estoy dividiendo entre las entrevistas Erasmus que tengo. Muchas de las que estoy viendo acá enfrente de mí ya las contestamos, pero pienso que podría ser buena idea leerlas todas, que son 12 las que tengo, y hacer una respuesta corta a cada una. Listo. ¿Estás de acuerdo? Va. La primera es tips para la carta de motivación. Creo que ya lo di, es entiende mucho el programa, entiende qué es lo que están ofreciendo y adapta tu cauta de motivación a que estás interesado en lo que están ofreciendo. No la escribas por escribir. Bien. ¿El promedio es el factor más importante? No lo creo. Creo que las cartas de motivación y de recomendación son factores todavía más importantes. ¿Qué dicen las personas de ti y qué dices tú mismo de ti? ¿Qué crees que te destacó al postular? Espérate que se fue el sonido un segundo. Ya estamos de vuelta. Ahora, Perfecto. La pregunta, ¿qué crees que te destacó al postular? yo creo, y creo lo dije, fue mi carta de motivación. Mi carta de motivación estuvo muy orientada y enfocada a ellos y a que ese era el programa y ahí es donde quiero estar, no una carta genérica. ¿Es fácil conseguir trabajo en Europa al graduarte con esos títulos de maestría? Creo que hoy en día sí, creo, como te dije, las propias universidades te ayudan a ubicarte, es un indicador para ellos. Hay que entender que no, a pesar de que tengas el título, no vas a encontrar al día siguiente el cargo que quieres. Hay que luchársela. Tengo historias de compañeras, una de mis mejores amigas, Jessica, que fue la que conté que me motivó a mí a aplicar. Hoy en día tiene un cargo de gerente en Múnich. Ella sí se quedó, ella está todavía ya en un cargo que le da toda la satisfacción que necesita, pero arrancó en un nivel que no es el que tiene hoy en día. Entonces es esforzarse como en todo lado y como debe ser. Bien. ¿Cómo es el tema del visado al momento de graduarme, en caso de que quiera quedarme? Sí tienes que tener claro por qué vas a justificar la visa. A nosotros nos dan un carnet de residencia, o sea, tú llegas con visa y apenas estás, haces carnet de residencia estudiantil, que te da un periodo extendido aún por encima de la fecha. Ellos calculan que tu periodo académico termina en julio y normalmente te dan hasta diciembre. Ya sabes que vas a tener un gap ahí. Ellos lo hacen un poco por el tema de que termines la tesis y todo eso, entonces pues obviamente te lo dan. Si tú terminas la tesis a tiempo, que es en julio, pues no vas a tener que utilizar ese espacio a menos de que quieras y ya tienes un gap para que ese tiempo no te obliga a devolverte y te puedas quedar buscando. Ya cuando te contraten, o sea, porque te entras a otro programa a hacer el doctorado, digamos, o porque una empresa te contrata, la empresa ya hace el trámite para darte los documentos que requieres para aplicar al permiso de residencia por trabajo o por estudio de doctorado. De acuerdo. ¿La beca cubre todos los gastos o hay que tener algo en cuenta para cubrir nosotros mismos? En mi caso y en la mayoría de los casos la beca es para que tú gastes en lo que necesitas. Entonces no es que te cubran, no es que te paguen una residencia a ellos, no, el dinero es tuyo, te lo consignan en una cuenta personal que tú abres a nombre tuyo en Europa y tú administras tu dinero. Ellos ya descontaron, o sea, ellos te consignan descontando lo que vale la matrícula. Entonces, lo que te consignan es tu dinero que debes administrar, incluyendo los viajes para devolverte a hacer tu tema de visado y para regresar a terminar pues el segundo año. Entonces, es un tema de administrarse, administrar muy bien el dinero que te están entregando. ¿Viviste xenofobia? Lo que dije, yo no siento que haya sido xenofobia, pero sí fueron comentarios que tuve que asumir con madurez y con calma. ¿Se puede trabajar al mismo tiempo que estudio? No, en los casos que yo conozco, y no sé si eso ya ha cambiado, te decían específicamente que eso es lo que quieren, que no trabajes, sino que la beca te cubra todas tus necesidades porque necesitan que estés dedicado al rendimiento académico. Claro.
Tips para la carta de recomendación. Escoge una persona que te conozca, explícale qué es lo que vas a hacer, dedícale tiempo a que la persona también se meta en la misma mentalidad que tú, de por qué, de quién, de cómo. En mi caso no me dejaban leer la carta, no la leí nunca, la carta de recomendación de la otra persona, porque eso tenía como unas instrucciones específicas, pero sí me tomé el tiempo de sentarme con las personas y expresarles por qué quería estar y qué era lo que estaba buscando para que esas personas transmitieran esa misma pasión en su carta. ¿Cuánto tiempo te tomó juntar la documentación? 3 meses. Y la última, ¿cuáles son los requisitos de idioma? Inglés, básicamente, lo que dijimos, nivel B2, idealmente. En numérico es IELTS de 6.5, TOEFL de mínimo 85 o 90, dependiendo del programa. Excelente. Pues esas son todas las que tenía acá para ti, Daniel. Muchas gracias. Ha sido de verdad muy informativo poder platicar contigo. Una historia muy interesante. Estuviste por allá de regreso en Colombia por una oferta que no pudiste rechazar, tan buena que fue. Le va a servir mucho a las personas, estoy completamente seguro. Y pues nada, aquí estamos para cualquier cosa que podamos apoyarte en el tema de becas. Cuando quieras volver a entrar con nosotros, cuenta con nuestra audiencia. Mucha gente encantada de que puedas seguramente seguir compartiendo esa experiencia. Así que, pues, te agradezco, Daniel, este tiempo, esta oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti. Y de verdad que estás haciendo una labor que creo que es muy importante y es orientar a las personas porque, como lo dije, no es que necesitemos que alguien haga los trámites por nosotros, pero sí es muy importante lo que estás haciendo, que es orientarnos a cómo aumentar nuestro chance, nuestra probabilidad de quedar, porque eso es ahí donde fallamos, en donde creemos que es una hoja de vida genérica, es una carta genérica, lo que nos va a llevar al resultado y no, es todo lo contrario. Tengo que centrarme y enfocarme en qué es lo que estoy buscando y a qué programa estoy aplicando. Entonces, Es muchas gracias correcto. por tu trabajo. Gracias a ti, Daniel. Hasta la próxima.